El fútbol es el mayor espectáculo del mundo. Ningún evento paraliza el planeta como la final de la Copa del Mundo. Estados Unidos puede tener la Super Bowl. India y Pakistán se vuelven locos por un partido de cricket, pero al final, el fútbol es lo que une a un nigeriano con un argentino o a un brasileño con un alemán. ¿Y por qué os hablamos de fútbol en VisualPolitik? Pues porque, como os podéis imaginar, el fútbol también es política y economía. Al fin y al cabo, las televisiones se gastan una auténtica fortuna por los derechos de retransmisión del fútbol. Para que os hagáis una idea, por una temporada, la liga inglesa, la llamada Premier League, ingresa por sus derechos televisivos casi 3.500 millones de euros. Así que, como comprenderéis, el fútbol es más que 22 tíos dándole patadas a un balón. Lleva muchas décadas siendo un deporte de masas, pero desde los años 90 es un auténtico negocio. Hay muchos intereses en juego y los gobiernos no permanecen ajenos. Bien lo sabemos en España, donde en 1997 el gobierno hizo una ley que obligaba a dar gratis por televisión el mejor partido de cada jornada. Simplemente, porque lo reflejaba la ley, el fútbol es una tradición arraigada desde los años 60. Pero todo esto ha cambiado en los últimos años. Ver gratis un partido importante se ha vuelto más raro que ver a Dembélé marcar un gol con el Barcelona. Como bien sabéis, las televisiones de pago se han hecho con los derechos del fútbol. Es decir, que si quieres ver partidos, tienes que pagar. Y ese era el statu quo hasta que nos hemos enterado de esto. La Premier League planea un revolucionario canal de retransmisión al estilo Netflix que les generará miles de millones en efectivo. ¿Habéis oído bien? Un Netflix del fútbol. Seguro que todos habéis soñado con esto durante estas semanas de cuarentena. Han suspendido todos los partidos, así que ¿os imagináis que pudierais volver a ver esos partidos míticos con Raúl, Ronaldo o Zidane? Seguro que la cuarentena se os haría mucho más ligera. Pero no solo eso. Esto podría ser el fin de las televisiones de pago. ¿Para qué voy a pagar una pasta por tener tropecientos canales que no me interesan lo más mínimo? Vamos a ver, VisualPolitik está en YouTube. Las series las pillo por HBO o Netflix y para ver no por ya tenemos Pornhub. ¿Qué ofrecen las televisiones de pago? Lo que puede pasar en el futuro no está claro, pero que nadie dude de que estas plataformas de televisión de pago como Sky, Movistar o todas las que puedan quedarse sin fútbol van a luchar por mantener el fútbol en su oferta, y esto va a abrir una lucha política. ¿Habéis oído bien? Política. Así que la pregunta es, ¿de verdad pueden desaparecer las televisiones de pago? ¿Cómo pueden luchar ante lo que ya están empezando a llamar el Premflix? ¿Qué implicaciones políticas puede tener todo este asunto? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Pan y circo. Ser emperador en Roma tenía una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que era un cargo vitalicio, no había elecciones ni nada parecido. El inconveniente es que la oposición solo tenía dos métodos para cambiar de emperador, el veneno o el puñal. Así que a los emperadores les interesaba guardarse las espaldas incrementando su popularidad. ¿Y cómo lo hacían? En aquella época no había Twitter ni propaganda electoral, así que, como se ve en Gladiator, repartían pan a la muchedumbre y organizaban cada poco tiempo juegos en el circo, el famoso pan y circo. Pan para llenar los estómagos y circo para tener entretenida a la gente. Y aunque han pasado muchos siglos, política y espectáculos siguen yendo de la mano. Veréis, el fútbol moderno surgió en Inglaterra a mediados del siglo XIX. En pocas décadas ya se había convertido en un deporte de masas. Más de 100.000 personas asistieron a la final de la Copa Inglesa en 1901 y en 1908 se celebró el primer torneo oficial de selecciones como parte de los Juegos Olímpicos de Londres. A partir de ese momento, el crecimiento del fútbol ya era imparable. Si ya tenía éxito el fútbol como un enfrentamiento entre clubes que representaban a distintas ciudades, os podéis imaginar lo que suponía enfrentar a selecciones nacionales, es decir, a países. Era una época que acababa de vivir una gran guerra y que se encaminaba a otra aún mayor. Así que en 1930 se celebró en Uruguay el primer Mundial de Fútbol.
Y sí, es cierto, este mundial fue un éxito deportivo ajeno a la política, pero el segundo, os aseguro que el segundo fue todo lo contrario. En este caso, la Italia de Mussolini acogió el mundial y el Duce estaba obsesionado con utilizar el fútbol como aparato propagandístico, porque básicamente para él todo era un aparato propagandístico. Así que ya os podéis imaginar, árbitros comprados, camisas negras en la grada y final en el Estadio Nacional Fascista. Por supuesto, Mussolini gastó todos sus recursos para asegurarse de que Italia ganaba ese mundial. Y por supuesto, ganaron. En el siguiente mundial, a los jugadores de la selección italiana se les mandó un telegrama de Mussolini en el que decía: vencer o morir. Cuando un dictador te dice algo así, sabes que es muy probable que a lo mejor no vaya en broma. ¿Adivináis quién ganó el mundial? Exacto, Italia. En este país lo tiene muy claro desde hace mucho tiempo. El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Arrigo Sacchi, entrenador italiano. Y sí, ya sé lo que estaréis pensando. Vale, Mussolini era un dictador fascista, pero ¿y qué pasa en una democracia? Pues ¿os acordáis de Silvio Berlusconi? Su éxito como presidente del Milán en los años 80 le llevó a ser presidente de Italia, y más recientemente aún, Mauricio Macri pasó de ser presidente del Boca Juniors a alcalde de Buenos Aires, y de ahí dio el salto a presidente de Argentina. De hecho, Argentina es otro país donde sus políticos han exprimido el fútbol hasta la última gota. En el año 1978, Argentina fue el anfitrión del Mundial de Fútbol. Por aquel entonces, el país sufría una de las dictaduras más terribles del siglo XX, la dictadura del general Videla. Para Videla, este Mundial era todo un escaparate para el mundo y por supuesto que no ahorró ni un peso para conseguir que su selección ganara el Mundial. Nos usaron para tapar las 30.000 desapariciones. Me siento engañado y asumo mi responsabilidad individual. Yo era un boludo que no veía más allá de la pelota. Ricardo Villa, jugador argentino durante el Mundial de 1978. Y algo parecido está ocurriendo ahora. Qatar está organizando el Mundial de 2022 y como sabéis, Qatar es otro de esos países donde los derechos humanos se consideran opcionales. De nuevo, el Mundial les viene de perlas para blanquear su imagen y la FIFA se lleva muy pero que muy bien con las dictaduras. Pero no solo hablamos de dictaduras. En España, sin ir más lejos, muchos de los estadios de fútbol son propiedad de los ayuntamientos. Por ejemplo, el estadio José Zorrilla es donde juega el Real Valladolid. Sin embargo, al menos en el momento en el que hacemos este vídeo, el propietario de ese estado no es el equipo, sino el ayuntamiento. Y diréis, ¿pero y qué sentido tiene? Es decir, ¿desde cuándo el fútbol es una política social? Pues de nuevo, hablamos de pan y circo. Sin embargo, todo esto es la parte política. Ahora vamos con la parte más jugosa de todas, la parte económica. ¡Atentos! El mayor espectáculo del mundo. El Real Madrid y el Barcelona son los equipos que han dominado el fútbol en España en los últimos 15 años. Sin embargo, hay señales de que puede acercarse un cambio de ciclo. ¿Hasta qué punto el dinero puede marcar la diferencia dentro del mundo del fútbol? Pues juzgad por vosotros mismos. Las ligas europeas están organizadas como empresas privadas. Como podéis ver en este gráfico de Deloitte, la Premier League genera un montón más de ingresos que las otras ligas europeas y sus derechos televisivos son los más caros. Básicamente, los clubes ingleses son los más rentables de toda Europa. Y claro, tanto dinero pues tiene sus consecuencias. ¿Quién jugó la final de la Champions League en 2019? El Liverpool y el Tottenham, ambos equipos ingleses. Y la final de la Europa League, el Chelsea y el Arsenal, ambos equipos ingleses. Es decir, los equipos ingleses dominan todas las competiciones europeas. Más dinero significa mejores jugadores. Y las diferencias entre un equipo inglés y uno español en lo que a dinero respecta son abismales. Atentos. El West
Bromwich Albion, colista en la Premier League, gana más dinero que el Atlético de Madrid por derechos de televisión. Está claro que tener dinero no garantiza el éxito deportivo, ahí está el Manchester United, pero lo cierto es que la Premier League lleva 30 años haciendo muy bien los deberes. Es más, la aparición de la Premier League es lo que marca cuando el fútbol se convirtió en una gigantesca máquina de hacer dinero. Y esto es algo que nos habréis oído decir muchas veces en VisualPolitik. Da gusto ver lo bien que hacen negocios los británicos. En serio, yo no sé lo que tienen ahí, pero es que parece que lo llevan en el ADN. Es que da gusto verles hacer dinero. Veréis, todo empezó en 1992, cuando los 22 clubes que estaban en la First Division abandonaron a la Federación Inglesa de Fútbol para crear la Premier League. Y diréis, ¿por qué lo hicieron? Pues porque los clubes querían negociar por su cuenta los derechos de televisión. Es decir, querían saltarse todos los intermediarios, y básicamente Sky, que era la televisión de pago de Rupert Murdoch, estaba dispuesta a pagar 10 veces más de lo que pagaba la BBC. Así que vamos, hicieron un negocio redondo. ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Qué ha pasado en España? Pues que como en muchos otros casos, en España los negocios y la política van de la mano. Así que los clubes españoles también querían hacer tanto dinero como los ingleses. Pero entonces el gobierno dijo, ¿dónde vas tú? ¿Cómo vas a dejar a los ciudadanos sin fútbol gratis? Que yo tengo que ganar elecciones. Y así es como se llegó a esa ley que obligaba a retransmitir al menos un partido en abierto, es decir, en televisión gratuita. Como os podéis imaginar, esta ley estaba condenada a fracasar, y así es como ha sido. La Liga renuncia a adjudicar el partido en abierto por el bajo precio ofertado. Pero ¿y qué podemos aprender de esta ley? Pues que hay partidos y partidos. No tiene la misma audiencia un Barça-Madrid que un Eibar-Leganés. Y por eso, los clubes han pasado de vender los derechos de los partidos por separado y ahora los venden por lotes. Es decir, nadie compraría los derechos de un Eibar-Leganés. Pero si los metemos en un lote junto con los partidos del Barcelona, el Madrid y el Atlético de Madrid o el Valencia, tenemos 380 partidos. Es decir, es un montón de contenido que puede atraer a millones de personas. Y este es el modelo de negocio actual. Los clubes venden derechos de partidos a las televisiones de pago. Se sacan una auténtica pasta, pero ¿y qué pasaría si se quitaran al intermediario? Es decir, si vendieran fútbol sin las televisiones de pago. Pues ahora mismo lo vamos a ver. El Netflix del fútbol. Está claro que la televisión de pago ha dado un giro de 180 grados al negocio del fútbol. Pensadlo bien, hasta hace poco tiempo la UEFA prefería emitir los partidos en abierto. ¿Por qué? Pues porque más audiencia significaba más patrocinios, pero el contenido de pago da muchísimo más dinero que los anuncios. Y poco a poco los aficionados al fútbol se han acostumbrado a pagar. Los números no engañan. Sky lidera la televisión de pago en Reino Unido con 9 millones de suscriptores y en España Movistar, que tiene los derechos de todo el fútbol, tiene más de 4 millones y subiendo. La televisión de pago se dispara y duplica sus cifras de hace 12 años. La clave de este crecimiento es el fútbol, pero no solamente el fútbol, sino el fútbol como producto estrella. En realidad, muchas de estas plataformas ni siquiera ganan dinero con el fútbol, pero es gracias a los partidos como consiguen esos enormes volúmenes de abonados, y estos abonados disfrutan de la liga italiana, la francesa, el baloncesto, la Fórmula 1, el cine, las series y a esto añádele la conexión a internet. Todo en la misma factura. No suena nada mal, ¿verdad? Pues sí, el business sonaba genial hasta que la Premier League ha hecho sus propios números, y por todo este paquete, un aficionado al fútbol está dispuesto a pagar más o menos unos 1.000 euros al año. Pero ¿y qué pasa si eliminamos al intermediario? Pensadlo así. A día de hoy hay 1.000 millones de hogares que ven la Premier League y que pagan esos 1.000 euros al año. Ahora imaginad que pudieran pagar una cuota tipo Netflix, es decir, unos 100 euros al año, y que con esa cuota tienen acceso a todos los partidos, los nuevos y los viejos. ¿Cuánto recaudaría un Netflix del fútbol? ¿Cuánto recaudaría un Premflix? Pues sí, hablamos de cifras nachovidalianas, 10.000 millones de euros al año. Es decir, más del doble de lo que ganan ahora, y encima el usuario está mucho más contento porque se ahorra 900 euros. De nuevo,
los británicos tienen un olfato para los negocios que a mí me maravilla. El lanzamiento de un Netflix del fútbol sería un golpe terrible a las plataformas de televisión de pago. Aunque ofrecen muchísimas más cosas que el fútbol, si se les escapa el deporte rey, van a tener un agujero enorme de clientes. Al fin y al cabo, el fútbol es el contenido por el que hay más gente dispuesta a pagar en la mayoría de los casos. Quizás esto no llegue a ocurrir, es decir, es pura especulación, pero dad por seguro que si el Premflix, es decir, el Netflix del fútbol, sigue adelante, las televisiones van a recurrir a los políticos para frenar esto. ¿Y qué pueden hacer? Pues volvemos a lo del principio. Si el consumo televisivo se traslada al entorno OTT, es decir, a los contenidos a la carta por internet, bien sea gratis como YouTube o de pago como Netflix, está claro que cada vez habrá menos gente interesada en los canales tradicionales. Y aquí es donde llega la pura especulación, el puro análisis de VisualPolitik, porque si todo esto llegara a ocurrir, podemos esperar una guerra brutal en la que las televisiones presionen a los gobiernos. Por el momento, ellos tienen la influencia pública y están dispuestos a utilizarla a cambio de que los políticos saquen leyes para prohibir que el fútbol se salte a los intermediarios. Y sí, seguramente pensaréis que no tiene lógica que la política intervenga en este asunto. Es un tema puramente económico entre entidades privadas, ¿verdad? Pero no olvidéis que la regulación del fútbol no obedece a la lógica. ¿O acaso tiene lógica que clubes de fútbol que ingresan millonadas por sus derechos de televisión utilicen en exclusiva estadios que son propiedad de los ayuntamientos? Pues por supuesto que no. Así que, mientras tanto, las televisiones de pago británicas no pierden el tiempo y ya están extendiendo sus operaciones a otros deportes multitudinarios como el rugby. El Seis Naciones podría quedarse sin televisión en abierto, ya que Sky Sports es el favorito para arrebatar los derechos a la BBC a cambio de 300 millones de libras. Quién sabe, tal vez veremos cómo se ponen de moda nuevos deportes distintos al fútbol. Mientras tanto, nosotros estaremos atentos a los nuevos episodios de la guerra del fútbol que se avecina. Pero ahora la pregunta es para vosotros. ¿Os gustaría un Netflix del fútbol? ¿Cuánto estaríais dispuestos a pagar por ver los partidos de vuestro equipo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.